Ya dice que estamos live. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alexis Rodríguez Cruz, formo parte de la Red de Acción Científica Puertorriqueña para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, o el Puerto Rico Science Policy Action Network, que es una iniciativa de la organización Ciencia Puerto Rico que pretende ser y crear una plataforma o espacio para que personas científicas o interesadas en ciencia de distintos trasfondos puedan colaborar y crear espacios para adquirir recursos y habilidades para integrar sus conocimientos en las discusiones de política pública. Y una de esas actividades es esta que estamos llevando a cabo, que se llama Visibilidad y Conciencia en Puerto Rico de cara a las elecciones 2020, con la cual pretendemos traer temas que muchas veces pasan por desapercibidos o no se comentan mucho, e integrarlos en la discusión pública en este ciclo electoral. La semana pasada tuvimos a la doctora Isabel Godró de la UPR en Calle, quien nos habló del racismo en Puerto Rico y de cómo permea de distintas formas en nuestra sociedad y los retos y las oportunidades de política pública para atender ese mal. Y hoy tenemos a la agrónoma Dalma Cartagena Colón, que nos va a hablar sobre su trabajo con la pedagogía de la tierra en la escuela y en la comunidad y cómo eso une la soberanía, seguridad alimentaria, la salud pública y la educación y cuáles son los retos y oportunidades de políticas públicas para amplificar esos esfuerzos. Y le paso el micrófono a la compañera Bianca para que nos presente a Dalma. Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de presentarles a la agrónoma Dalma Cartagena Colón, que es agrónoma graduada del Colegio de Mayagüez. Trabajó en el Departamento de Educación en la Escuela Subhojita 1 de Orocovis con el programa de Educación Agrícola por espacio de 3 décadas. Es cofundadora de la Organización Nacional Boricua de Agricultura Ecológica en Puerto Rico. Ha trabajado con comunidades de la República Dominicana y Haití, con niños en el desarrollo de composta y producción de alimentos sanos. De igual forma, y actualmente, trabaja con la comunidad Miraflores en Orocovis, capacitando niños, niñas y sus familias en la producción de composta y alimentos sanos. Actualmente está desarrollando la pedagogía de la tierra con líderes comunitarios, iniciando desde Orocovis, que es una sencilla forma de educación para el rescate de las destrezas de producción de alimentos sanos. Es madre de 2 hijos y sembradora de alimentos sanos en el patio de su casa. Bienvenida, Dalma. Ay, Dalma, estás mute. Dalma, estás en mute. Sí, ya. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes, ¿verdad? Y con todas aquellas personas que han tenido a bien estar con nosotros. Bueno, pues un poco voy a compartir esto. Y había dicho que me era más fácil parar y preparar una cuerda de terreno que hacer este tipo de presentación, pero aquí estamos, ¿verdad? Con el compromiso. Bueno, como bien dijiste, he sido maestra por alrededor de 30 años, 3 décadas, ¿verdad? Gran parte de la cual he estado en la Escuela Botijas número 1, trabajando con niños desde el 3er grado hasta el 9º grado y enseñando destrezas de producción de alimentos sanos. Un poco a las personas que nos están escuchando, especialmente los jóvenes que están estudiando, ¿qué nos inspira a aprender y a enseñar? Dice la presentación, ¿verdad? Nos inspira a aprender y enseñar. No me pasa el próximo slide. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me pasa? Dalma, si quieres, trata de darle a donde sale la presentación. Ajá. Y entonces ahora trata ahora. Voy a empezar la presentación. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué nos inspira, verdad? Un maestro o una maestra, los hijos, o el don que llevamos por dentro, queriéndolo expresar. O tal vez la bondad o la misma conciencia llevándonos, ¿verdad? Es un poco una reflexión para pensar por qué hacemos lo que hacemos. No para actuar como autómatas, ¿verdad? Dentro de un sistema, sino que
estar siempre consciente de lo que estamos haciendo. Bueno, y sabemos que el don más grande hacia otros no es compartir nuestra riqueza, sino descubrir la que reside en cada uno y cada cual de nuestros estudiantes, ¿verdad? Nosotros por 30 años, o por espacio, digamos que los últimos 20 años, hemos dicho que todos los niños y niñas tienen el derecho a conocer cómo producir alimentos sanos. Y esto debe ser garantizado por ley y considerado como un derecho humano fundamental. Hablamos o se nos habla del derecho a una buena educación y del derecho a una buena alimentación, pero también tenemos el derecho a saber, debemos tener el derecho a saber cómo producir ese alimento sano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Miren, cada una de las imágenes que les voy a mostrar tiene de hermanitas miles de más imágenes similares a las que les estoy mostrando. Así que no se me hace muy fácil elegir las imágenes porque quisiera poner miles de imágenes de los niños relacionándose con el alimento, en el proceso de aprender cómo producir alimento, pero alimento sano. Así empezamos en la Escuela Botijas número 1. ¿Y por qué traigo esto? Porque es posible que muchas de las personas que me están escuchando estén en unos espacios similares, unos espacios en abandono, en zonas rurales o en zonas urbanas, completamente abandonados. Y así nosotros empezamos en la Escuela Botijas número 1, con espacios tal y como ustedes ven, cubiertos de hierba, bien alta. Y queríamos, sin embargo, llegar a unos espacios de trabajo cooperativo donde los estudiantes trabajaran en equipos de 3 en 3 o de 4 en 4 o mínimo de 2 en 2. Y créanme, siempre hay alguien que quiere trabajar solito. Pero luego ellos entienden los beneficios de trabajar en equipo. Ahí queríamos llegar, tal y como está ese espacio, y llegamos. Bueno, comenzamos entonces visualizando, una visualización creativa, siempre nos acompañó, visualizando qué eran los productos que queríamos lograr, cuáles eran las cosechas. Es un excelente ejercicio para los estudiantes y para la maestra, porque nos da un norte de hacia dónde queremos ir. Curiosamente, el trabajo de los estudiantes luego, la visualización ya no dependía de láminas de una revista, sino que comenzó a depender entonces de las imágenes que los mismos estudiantes iban tomando de su propio trabajo. Así, damos 2 pizarras de las imágenes de estudiantes que sirvieron de ejemplo a otros estudiantes. Disculpen. Empezamos entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son esas destrezas básicas que debe conocer ese estudiante? Fíjense que les dije desde el 3er grado, aunque en ocasiones recibíamos estudiantes desde el kinder, pero es el 3er grado que los estudiantes están más maduros para el trabajo porque pueden seguir unas instrucciones, porque pueden escribir, porque pueden leer, y eso les ayuda en el trabajo de la finca. Pues comenzamos por el conocimiento de las herramientas básicas, la azada, el azadón, el rastrillo de hojas, el rastrillo duro, la carretilla, entre otras herramientas básicas de trabajo. Fíjate que ninguna de esas herramientas utiliza combustible. Así que hace alrededor de 20 años atrás ya nosotros comenzamos a pensar en la necesidad de aprender aprender a hacer las faenas agrícolas sin depender de un combustible, que podíamos hacerlo entonces de manera artesanal o digamos utilizando herramientas básicas de trabajo. Primera destreza, conocer las herramientas, como dije anteriormente, por su nombre y su uso. Y luego entonces preparando vuelvo atrás, deshiervando como primera práctica y el manejo de esos residuos.
Luego picando, que es un poco un arado manual, picando con el asadón, deshiervando con la azada la anterior. Fíjate que claramente se ve en la imagen lo que los estudiantes van haciendo. Van trabajando de 2 en 2 en pequeños espacios donde van practicando las destrezas. Y vamos aprendiendo el manejo de las herramientas. Y fíjate que me incluyo. Vamos aprendiendo el manejo de las herramientas haciéndolo. O sea, no simplemente escribiéndolo, ¿verdad? Los estudiantes aprenden sobre la integración de carbonato calizo y aprenden también sobre cómo integrar composta escolar. A la misma vez que aprenden a elaborar esa composta escolar a partir de cáscaras de frutas y vegetales del comedor escolar. Cáscaras que nos proveía el comedor escolar o algún restaurante alrededor de la escuela. Más cáscaras, muchas más cáscaras muy conocidas, borra de café. Normalmente cada uno y cada cual de estos materiales van a tener a los vertederos o a los vertederos clandestinos, contribuyendo entonces a la contaminación, cuando en realidad de estos materiales podemos sacar la composta que me sirve entonces como fertilizante y enmienda a los suelos. Utilizamos también grama verde, grama seca, la carreamos de donde quiera que la encontremos, y de los predios del plantel escolar, o personas que nos donaban, bueno, que nos traían grama verde, ¿verdad? Cada uno y cada cual de esos materiales entonces se colocan en capas y se van volteando. Es una manera de hacer composta. También utilizamos un rejón o una caja hecha en madera, de paletas de madera, muy sencillo, algo muy sencillo, muy artesanal, muy a la mano. Al cabo de 3 meses, ese material ya estaba listo para utilizarse dentro de los bancos de siembra como fertilizante o, como dije anteriormente, como enmienda al suelo. Ahí los estudiantes aprenden cantidad de información viva sobre los diferentes organismos que están presentes en el proceso de biodegradación. Una vez lista ese material, se cierne y se integra entonces a los bancos de siembra, tanto niñas como varones. En ningún momento hacemos diferencia de género, de tareas o faenas. Si no tenemos la composta lista, entonces podemos usar estiércol bien curado, que lo integramos de manera bien profunda al suelo para evitar el contacto con el alimento. Así que integramos ese estiércol bien curado. Eso tiene que estar bien subrayado, ¿verdad? El estiércol curado. Principalmente utilizábamos el de caballo. Y siempre teníamos personas dentro de la comunidad que nos podían proveer. Y por un pesito pagábamos cada saco de estiércol. Así que representaba un ingreso para alguien dentro de la comunidad el proveer ese estiércol. Los estudiantes realizan diferentes tareas simultáneas. Comienzan a trabajar en los bancos de siembra, como bien vieron. El día que llueve, podemos aprovechar a iniciar la composta, u otros días de lluvia podemos hacer los semilleros. Aprenden sobre propagación sexual, aprenden sobre propagación asexual, lo que quiere decir, por una parte, tomando una parte de la planta, podemos tener una planta nueva, idéntica a la planta madre. Así que aprenden sobre propagación asexual mediante esquejes, y el hacer los semilleros, que es propagación sexual. Los estudiantes aprenden también lo que es la siembra directa, después de preparar el terreno, hacer los hoyos, y generalmente iniciamos por la siembra de habichuelas, porque las habichuelas
que son nuestro alimento, también representan un abono verde, porque integran nitrógeno al suelo y además materia orgánica. Son cosas bien sencillas, sumamente sencillas, pero que no se nos enseña y no se nos dice. Y generalmente se nos hace depender de abonos químicos, ¿verdad? Cuando en realidad las alternativas las tenemos a nuestro alrededor. Hasta ahora han visto dos alternativas de mejorar un suelo, mediante la siembra de leguminosa o habichuelas, todas aquellas plantas que tienen vaina, y mediante la elaboración de composta e integración de composta al suelo, ¿verdad? Al terreno. También aprenden los estudiantes la siembra en acompañamiento, lo que quiere decir que aprenden que puedo sembrar lechugas junto con habichuelas, habichuelas junto con calabaza, habichuelas junto con calabaza y maíz. Aprenden sobre la siembra de plantas medicinales y aromáticas de manera práctica, o sea, lo realizamos así en la finca escolar. Aprenden de la integración, de la importancia de integrar flores que además de embellecer el espacio y cumplir con el derecho que todos tenemos a vivir en la belleza, ¿por qué en espacios baldíos y por qué en espacios abandonados y por qué en espacios llenos de basura cuando nosotros tenemos la capacidad de hacer la siembra en acompañamiento de flores que atraen toda una biodiversidad de insectos beneficiosos para la siembra? De eso podemos hablar más adelante. Un poco más de flores. Y siempre llega el preciado momento de la experiencia de la cosecha. Es el momento donde la medicina de lo que es la agricultura o la agroecología, o lo que luego vamos a hablar de pedagogía de la tierra, nos presenta la experiencia de la abundancia. Siempre es medicina para el ser humano en cantidad de espacios o en cantidad de espacios insospechados dentro de nuestro ser. Lo que aprenden los grandes, hasta ahora ustedes vieron estudiantes de séptimo grado, lo aprenden los pequeños, a reconocer entonces las herramientas mediante su uso, la siembra de las habichuelas, las leguminosas, como había dicho anteriormente, el uso de cada una y cada cual de las herramientas. Fíjense que ese espacio con niños más pequeños, los espacios están identificados con unas varitas, con unos espeques, porque esos niños son más pequeños, tienen una camiseta roja que los identifica para que no se nos pierdan en lo que son las dos cuerdas de terreno. Llega el momento del gran encuentro con la biodiversidad a nuestro alrededor. Inevitablemente eso se da. Inevitablemente mientras nosotros estamos en la siembra vamos encontrando toda una cantidad de organismos. ¿Por qué? Nosotros entramos a su hábitat. Nosotros llegamos ahí a trabajar, a producir alimentos, pero ellos viven ahí. Así que ellos son parte de ese agroecosistema. Por lo tanto, los estudiantes aprenden a respetar esa vida, a conocerla, a buscar información sobre ella. Pero necesitan la oportunidad, que se les dé la oportunidad para pasar por esos procesos. Se acercan a la cosecha a los niños del tercer grado y cosecha, cada uno con suficiente cosecha en sus manos. La cosecha, dice, nos hace solidarios, nos otorga alegría, paz, esperanza y poder, mucho poder. Algo sucede con las manos y los niños. Yo pienso que un poco cuando empieza a salir bien, empiezan a ver que sí, que germina la semilla, que sí, que crece la planta, un poco identifican ese poder en sus manos y eso entonces lo pueden traducir a otras partes de su vida. Pero es importante que pasen por esa experiencia. Una vez la cosecha, entonces es importante que el estudiante o la comunidad donde estemos trabajando pase por la experiencia de comer, de disfrutar del alimento que se cosecha, porque eso es parte de nuestra cultura agroalimentaria, ¿verdad?
del fogón. No necesariamente así es en todos los espacios, ¿verdad? Pero en Botijas 1 teníamos nuestro fogón. Una vez los niños entonces aprenden esas destrezas, lo que se espera es que entonces lo enseñen a otros. Esas destrezas aprendidas lo pasen a otros más pequeños. Y así lo hacen. Esto en todo momento que hemos trabajado, en todos los escenarios, hemos ido trabajando, hemos realizado esa práctica. Educar para que ellos también eduquen. Botijas 1 entonces pasamos a Haití y dice la importancia de documentar nuestro trabajo. Es con Haití que compartimos el cómo hacer composta basado en lo que habían hecho los niños de Botijas 1. Así es que ellos aprendieron a hacer su composta, el manejo de las herramientas también en un espacio de alrededor de media cuerda. La alegría que eso lleva, el ver la transformación de esos materiales biodegradables y convertirse en material como la composta, cernir, disfrutar de ese cernido y luego entonces plantar. Nosotros estuvimos ahí 21 días trabajando en Haití con niños y niñas en una escuela. Los niños de Haití tenían que llevar su plato, su vaso, su tenedor y tenían que enjuagarlo. O sea, tenían que lavarlo para poder comer y después de comer. Y tenían que hacer grandes filas para tener su alimento. Tenían una sola comida al día, la que recibían en la escuela. El mismo menú de lunes a viernes. Arroz con habichuelas en caldo toda la semana. Así que fue toda una experiencia el poder compartir con los niños de Haití y nos enseñaron mucho. Vuelvo otra vez y repito, recalco, todos los niños y niñas tienen el derecho a conocer cómo producir alimentos sanos. Esto debe ser garantizado por ley y considerado como un derecho humano fundamental. Dice, y de todos los pueblos también. Añadimos eso recientemente, porque no son los niños nada más, son todos los pueblos. Esta necesidad está en todos los pueblos. Cuando hablo de todos los pueblos, ¿verdad? Puerto Rico y seguramente allende los mares, ¿verdad? Bueno, la naturaleza todo lo compensa, no hace cosas a medias. Esa es la experiencia que nos llevamos de Botijas 1, ¿verdad? Trabajamos también con estudiantes de educación especial que hacían un trabajo extraordinario, como cualquiera otro de los estudiantes de programas regular. Bueno, y nos llegó María. Nos llegó María y nos puso todo, dicho coloquialmente, patas arriba. El vivero, las áreas de trabajo, la compostera, de los viveros, sigue siendo la compostera, perdón. Dice, la llegada del huracán María y las destrezas ya aprendidas guardadas en la memoria, como acervo. Bueno, llegó María, pero teníamos esas destrezas, sabíamos qué hacer, los niños sabían qué hacer, cómo hacerlo y lo hicieron. Ahí pueden, en esa imagen pueden observar una organización que vino a darnos la mano en la reconstrucción de un rancho de trabajo. Es el rancho donde normalmente nos reuníamos de manera cooperativa para discutir lo que íbamos a hacer o lo que habíamos terminado de hacer. Pero en el fondo ven áreas trabajadas y quienes lo trabajaron fueron los niños. Ese espacio de reunión que tenían los niños para limpiar sus botas y para discutir lo realizado o lo que íbamos a realizar. Disculpen. Llega María, me quiero un poquito respirar aquí en este momento para decirles las cosas tal y como son o tal y como fueron. Los niños, los primeros jóvenes que llegaron a reconstruir las áreas de siembra de Botijas 1 fueron niños que tomaron la clase, ya estaban a nivel universitario y llegaron y dijeron, ya sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer, y lo hicieron. Recuperaron espacio
Y a los 2 meses ya teníamos alimento para una población de alrededor de 185 estudiantes en la escuela. Así que se compartió las cosechas de habichuelas y de cilantrillo y lechuga en el comedor escolar. A los 2 meses después de María. ¿Por qué pudimos hacer eso? Porque teníamos unas destrezas dentro de nuestro acervo, dentro de nuestra memoria. Entonces, luego de eso comenzaron a llegar organizaciones nacionales de Puerto Rico, pero también organizaciones a nivel internacional. Nos llegó nuestro ideal. Llegó también la Organización para el Cambio Climático y llegó la Organización de Soberanía Alimentaria, organizaciones que vinieron a apoyarnos. Pero nuestra primera línea de defensa fueron los estudiantes, fueron los universitarios, pero también llegaron en especial niños que llegaron por el monte porque por la carretera no podían llegar. Tomaban almuerzo en la escuela porque se repartía almuerzo, pero pasaban toda la mañana trabajando en la finca escolar, utilizando las destrezas ya sabidas. Entonces comenzamos a ver, no, ya sabíamos que la agroecología nos llevaba hacia un proceso de soberanía alimentaria. Botijas 1 se llevó el premio de resiliencia en noviembre del 2018, o sea, después de María. A la par con las organizaciones, llegó también la comunidad. Llegaron los abuelos, y llegaron los tíos, y llegaron ancianos de los alrededores de la comunidad a trabajar con los niños y con la maestra. Y también parte del personal docente se hizo presente para apoyar. Como ya teníamos unas destrezas, dice, comenzando no desde cero, sino desde lo aprendido, desde la memoria guardada. Así que después de 2017, 2018, 2019, 2020, los niños siguieron trabajando con las destrezas aprendidas. Dice, la alegría de la cosecha y el gran poder de sanación a niveles insospechados y en ocasiones no visibles. Visibles y en ocasiones no visibles. Gente, los estudiantes están bajo un aguacero cosechando sus lechugas. Miren esa alegría, esas caras de satisfacción y alegría. ¿Ah? La bastantidad de camino al hogar. Porque podemos pensar que aquello que producimos inmediatamente vamos a venderlo. Inmediatamente vamos a comerlo en familia. ¿Ah? Ahí se aprecia el valor de eso que trabajaron nuestras manos. Así que los estudiantes, la primera abundancia se llevaba al hogar. Me causa mucha emoción ver esas caritas de alegría bajo la lluvia, porque en ese espacio estoy yo con ellos disfrutando de eso. Toda esa abundancia, toda esa alegría, toda esa paz. No soy yo quien pronuncio esas palabras, son ellos quienes la pronuncian primero. Los niños pronunciaron la palabra paz, alegría, satisfacción, poder, alegría, felicidad y sobre todo poder. Dice que se sienten como héroes que nadie, nada ni nadie los puede detener. Así que eso se lo debemos a nuestro pueblo, eso se lo debemos a nuestros niños y a nuestras niñas. También esto nos da la oportunidad de generar ingresos, ¿por qué no? Claro que sí, de generar ingresos y contribuir a la comunidad. Sigue la alegría. Nos da la oportunidad de apoyar la economía local a precios accesibles.
¿verdad? Generalmente llevamos, quienes han tenido la oportunidad de visitar nuestra escuela en Botijas 1, saben que llevamos las hierbas a la pizzería más cercana, que es El Pollo, y comemos pizza vegetariana a partir de flores y vegetales producidos en Botijas 1. Y de cierta manera entonces se mueve la economía en el área, ¿verdad? Nos vamos haciendo útiles. De Botijas 1, discúlpeme, esa es la pizza vegetariana. Botijas 1, entonces, como ya ceso mis labores, me jubilo, comienzo entonces a trabajar en Casa Solidaria. Ya estamos en el 2020, este 2020 maravilloso y extraordinario que nos ha puesto todo a prueba. Comenzamos entonces a trabajar con la comunidad, escuchar la gente de la comunidad, a tomar en cuenta sus destrezas, su sabiduría, ¿ah? A respetar. Compartimos entonces el cómo hacer la composta con la gente, con las personas, con mis vecinos, déjame corregirme, con mis vecinos de la comunidad de Miraflores, mis vecinos. Comenzamos entonces a hacer lo mismo que hacían los niños de Botijas 1, de una manera muy particular, los de Miraflores, a conseguir materiales biodegradables para la composta, a aprender a hacer semilleros, las mismas destrezas sencillas, hacer los semilleros, producir mediante queje de manera asexual, como habíamos dicho anteriormente. Esto nos permite entonces generar ingresos desde la comunidad, nos permite aprender destrezas sumamente sencillas. Nos permite también en la misma comunidad aprender de los organismos de suelo, de los organismos que están presentes tanto en el terreno como en el proceso de biodegradación de la composta. En la comunidad entonces tuvimos otro reto y fue entonces cosechar agua. Lo hicimos en Botijas 1, pero aquí en Miraflores ha sido muy especial la cosecha de agua de lluvia. Aprendimos o estamos aprendiendo a reconocer los recursos a nuestro alrededor, no mirar la piedra, como el obstáculo, sino como aquello que me permite construir dentro de la finca escolar. Miraflores enfrentado ya 2 tormentas, dos eventos de la naturaleza sumamente fuertes, así que se vieron obligados a guardar los sembrados. Y sembramos, ya estamos cosechando cilantrillo, estamos a punto de cosechar habichuelas, porque de la misma experiencia de Botijas 1 aprendemos entonces la utilización de las leguminosas. Estamos en ese proceso, eso es apenas en esta semana, la cosecha del cilantrillo. Fue esa cosecha de cilantrillo y col rizada, fue a los hogares, al hogar de cada uno de los participantes. Tenemos alrededor de 12 niños con sus respectivas familias participando del proyecto de Miraflores. Ahí están nuestras habichuelas, ahí están parte de nuestros participantes. Es un predio de tierra roja, muy diferente al predio de la tierra de Botijas número 1, que era más limo. Aquí nos enfrentamos a un suelo mucho más rojo, mucho más arcilla. Practicamos un poco de arte al momento de registrar la experiencia. Y una de las cosas que aprendimos, y vuelvo y repito, me repito, proveer entonces las herramientas para que cada uno y cada cual de todos esos niños lo puedan hacer en sus respectivos hogares. Yo creo que eso es compromiso y debe ser compromiso de cada uno y cada cual de todos nosotros. Lo hicimos así en Botijas número 1, el proveer herramientas para las comunidades, para la familia. No podemos alcanzarlos a todos, pero aquellos que alcanzamos los utilizan, ¿verdad? Y sabemos que tenemos el derecho a la belleza, a la alegría, también a la salud y al saber.
Nuevamente me repito, todos los niños y niñas tienen el derecho a conocer cómo producir alimentos sanos. Esto debe ser garantizado por ley, considerado como un derecho humano fundamental, tanto así como todos los pueblos, ¿verdad? Dice un estudiante de 7º grado, en la agricultura están todas las respuestas a todas las preguntas del mundo, lo dijo Aranaya Costa, estudiante de 7º grado, iniciando su 7º grado. La expectativa es que en cada una de las escuelas, refiriéndome entonces a la política pública, que en cada una y cada cual de las escuelas de Puerto Rico hayan proyectos de producción de alimentos sanos, de educación agrícola, que hagamos un esfuerzo porque tengamos proyectos de siembra comunitaria en cada una y cada cual de todas las comunidades de Puerto Rico. ¿Por qué no? En nuestras cárceles, en nuestros hospitales. Agricultura en todas las escuelas, en las comunidades, en las cárceles, en los hospitales, a la mano el conocimiento para todos los pueblos, de manera sencilla, muy sencilla. No son tantas las destrezas ni es tan complicado el asunto. Por alguna razón nos han hecho creer que es muy complicado, que es muy costoso, pero los recursos están a nuestro alrededor. Ya lo hemos visto aquí en estas comunidades, los recursos están a nuestro alrededor. Podemos pensar y podemos empujar proyectos de manejo de material biodegradable en composta en cada uno y cada cual de todos los municipios. ¿Por qué no? Tenemos los materiales, ¿a dónde los enviamos? A los vertederos. ¿Dónde van a parar? A nuestros ríos, a nuestros cuerpos de agua. Así es que es importante revivir nuestros programas de reciclaje y nuestros programas de educación en conservación y restauración. Por alguna razón, todo está como desarticulado. Hay varias iniciativas, pero desarticuladas, refiriéndome al país, ¿verdad? Digamos, sabemos que conservación de suelo tiene dentro de sus propósitos la educación en conservación y restauración, pero por alguna razón no llegan a nuestras escuelas. Por alguna razón no los vemos en nuestras comunidades. Los municipios tienen la responsabilidad de sus proyectos de reciclaje y por alguna razón seguimos viendo esos camiones de reciclaje vacíos. No tenemos proyectos de composta a nivel municipal, que los debemos tener en cada una y cada cual de todos los municipios. ¿Por qué no? Tenemos los espacios, tenemos la maquinaria y tienen los materiales. Y los materiales los estamos considerando como basura cuando en realidad son recursos que mamá naturaleza nos provee para mejorar nuestra vida, ¿verdad? Para mejorar nuestro suelo y tener alimentos sanos. Y no me canso de decirle al secretario de Educación lo importante que es el tener agricultura ecológica en cada una y cada cual de todas las escuelas de Puerto Rico, teniendo el espacio y no teniéndolo, porque hay alternativas para hacerlo. Yo creo que con eso puedo concluir esta presentación y pues nos abrimos entonces a las preguntas que ustedes puedan tener. Yo espero que haya podido ir suave. Claro que sí, Dalma, gracias por tan emotiva presentación, Maya, ¿verdad? Es bien emotivo ver esas visuales de esos niños felices y en paz con todos esos productos. A mí me fascina. No sé si alguno de los panelistas aquí presentes tiene alguna pregunta. Estaríamos también pendientes a las preguntas de Facebook. Yo sí tendría una pregunta, ¿verdad? Al final de la presentación le hice un llamado al secretario de Educación, pues para que tomaran acción. Ojalá y lo estén viendo, ojalá vean este video en algún momento, ¿verdad? ¿Qué usted les recomendaría, ¿verdad? A los candidatos a la gobernación? Porque no solamente es el secretario de Educación, sino a las personas que están en estas posiciones de poder, que hagan, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, fíjate, pudieran muy bien inicialmente
ya que de alguna manera escucharon de los proyectos, pudieran muy bien visitarlos y empaparse de la información al respecto y ver cómo entonces esos proyectos se pueden replicar en otros escenarios. A mí yo los escucho, la mayoría los escucho y los escucho hablar como, con todo el respeto que cada uno y cada cual de ellos merece, pero a veces me parece que hablan desde la posición del que no come, del que no come. Me parece que hay una brecha muy, muy larga de ese entendimiento de lo que es la producción de alimentos sanos en el país. Y nos estamos quedando solamente en aquellos proyectos o aquellas empresas grandes que manejan, ¿verdad? Que manejan los mercados. Así que, pues yo los invitaría a visitar cada uno y cada cual de estos proyectos. Tenemos una pregunta de María José Rodríguez Torrado en Facebook que dice así: saludos maestra Dalma desde Arecibo, gracias por tan increíble presentación. ¿Cuál fue el momento determinante o persona que la motivó a usted a convertirse en maestra de agricultura? Muy buena pregunta. Mi abuelo. Tengo un abuelo y una abuela artesana, pero mi abuelo era agricultor. Yo crecí, para pasar dentro de la casa había que pasar de brinquitos porque donde quiera había comida, donde quiera había alimento. Así que esa estrategia yo la utilizo en mi salón. Los estudiantes se tropiezan con el alimento. Colgamos racimos de guineo para que se tropiecen, los toquen la cabecita, las habichuelas cuando vamos a trabajar con ellas. Hay que pasar entre ellas. Así es que un poco yo me crié entre los aromas y los colores del alimento, deseando el alimento. Esos sentidos que se activan en derredor del alimento, que el mercado sabe cómo explotar esos sentidos. Cuando vamos, por ejemplo, en una carretera y nos viene el olor de, digamos, no quisiera mencionar los nombres, pero los voy a mencionar, Burger King y cada una de esas empresas, ¿verdad? Nos hacen oler, nos estimulan el olfato y nos estimulan la visión para poder sentir el deseo del alimento, pero eso lo traemos de forma natural. Eso ocurre de forma natural. Cuando ves la calabaza, cuando se está desarrollando, ya sientes el sabor a la calabaza. Y eso nos invita a producir alimentos sanos. Así que yo me crié entre el alimento y es lo que, entre el alimento sano, y es lo que quiero compartir. No importa dónde yo vaya, quiero compartir eso como mi mejor herencia. Tengo aquí a Flavia que tiene una pregunta. Ahora me escuchan. Saludos, Dalma. Quería preguntar, basado en su experiencia, ¿cuál usted considera es el mayor reto para que esta pedagogía de la tierra pueda ser implementada en las escuelas a través de la isla? El mayor reto de la pedagogía de la tierra. Bueno, nosotros, déjame articular. En los 20 años que trabajamos en Botijas número 1, digo trabajamos, porque me refiero a mí misma en términos plurales, porque uno nunca trabaja solo, ¿verdad? Uno nunca trabaja solo, así que esos 20 años nos enseñaron que la tierra repite cada una y cada cual de todas las lecciones constantemente. Por eso comenzamos a hablar de pedagogía de la tierra. Pero pedagogía de la tierra va muy enganchada con agroecología. Y si queremos, simplemente llamémosle agricultura. Entonces, yo entiendo que son, o sea, es abrir las puertas a
a programas de agricultura dentro del Departamento de Educación, explorar eso, ir a cada una y cada cual de las escuelas y saber su realidad y comenzar a hacer trabajo de educación en términos a la agricultura o a la agroecología o a pedagogía de la tierra, como le quieras llamar. Es cuestión de arrancar. Ya tienes una escuela modelo que la hizo durante 20 años. Tienes otras escuelas, tienes a Corozal, que tiene una maestra, Kiria Hurtado, que también realiza prácticas de agroecología. Tienes otra maestra en Morovis, Stephanie Rodríguez Ocasio, la agricultora, que también realiza prácticas de agroecología. Tienes a la maestra Yamil en Ciales, Angélica Yamil en Ciales. Cada una y cada cual de todas esas jóvenes tienen prácticas de agroecología, que muy bien Departamento de Educación puede visitar esos proyectos y replicar esas experiencias en otras escuelas. ¿Contesté tu pregunta o me fui por otro lado? Ok, tenemos una pregunta del público, otra vez de Marisol Dávila Negrón. Según su experiencia, ¿cuántas horas diarias deberían dedicar a la pedagogía de la tierra? Me refiero en el currículo escolar. Bueno, mira, debo añadir, bueno, déjame contestarte directamente. Yo pienso que 2 horas diarias es ideal. 2 horas diarias es ideal. Nosotros en la Escuela Botijas 1, Marisol, profesora, tuvimos momentos en que por organización escolar había que estar nada más que 35 minutos. Hubo momentos en que teníamos la clase 30, hubo tiempos en que nos reuníamos 50, otros 1 hora, otros 1 hora y media. Y de todos esos arreglos, el mejor fue el de 2 horas, porque nos daba el tiempo de dar la lección, evaluar, dar la lección, hacer la parte práctica y dar la evaluación. O sea que se hacía una práctica completa. Cuando estuvimos 35 minutos, los estudiantes, ellos mismos, un estudiante me sugirió: maestra, da las instrucciones hoy y mañana trabajamos. Así es que el día anterior decíamos lo que íbamos a hacer al otro día, para entonces disponer de 1 hora. 60 minutos, 70 minutos en ese caso, ¿verdad? 35 y 35. Pero así fue como nos organizamos. Mi mejor alternativa son 2 horas. Y si fuera posible, y debe ser así, en la mañana. Porque al mediodía es terrible trabajar en áreas de agricultura, ¿verdad? Y nosotros hemos tenido que tener grupos a las 12:30 y ellos responden igual que los grupos de la mañana y trabajan, pero es duro. A las 12:30 el sol está que quiere partir la corona de tu cabeza, y es difícil. Así que la mañana son excelentes. Los directores, por favor, asignen esas clases en la mañana. Es lo más importante. Desde agricultura puedes dar todas las demás clases. Puedes integrar español. Puedes integrar español porque pueden redactar lo que hacen. Puedes integrar matemáticas. Puedes integrar inglés. Cada una y cada cual de las materias, por no seguir repitiendo, las puedes integrar al programa de agricultura. Saludos, Marisol, y déjenme decirle que la profesora Marisol hace un trabajo encomiable dentro de la UPR en Utuado, preparando estudiantes para que esos estudiantes a su vez vayan a diferentes escuelas y den talleres, prácticamente utilizando cada una y cada cual de las destrezas que se cubrieron en la tarde de hoy. Así que mis felicitaciones y mis respetos, tanto a Marisol Dávila como a Fello, de Unitaria Común en Utuado, gente en adjuntas, Roy Ian Pagan Roy en Toalta. Son gente que está trabajando en pro
de que este país y de que nuestra gente hermosa aprenda a producir alimentos. No que aprenda, que rescatemos las destrezas de producción de alimentos, porque ya las tenemos. Muchas gracias, Dalma, por tan excelente charla. Tenemos otra pregunta en Facebook de Ana Mari. Ana Mari pregunta, ¿cuáles cree que son los mayores obstáculos a nivel político para realizar esta visión de tener estos programas en cada escuela? Una pregunta bastante difícil. No, pero fíjate, es que eso es como el huevo y la gallina. Es que es eso, se trata de educación. Se trata de educación. O sea, yo estoy segura que si cada uno de esos candidatos hubiera pasado por una clase de agricultura en su escuela, hubiera tomado destrezas de producción de alimentos mediante prácticas agroecológicas, o hubiera pasado por la experiencia de conocer lo que es la pedagogía de la tierra, o simplemente un curso de agricultura con nociones de ecología, no tuviéramos estos problemas, porque habría esa conciencia ya desarrollada. Yo creo que es una desconexión de la naturaleza. Es una desconexión de la naturaleza. Y esa conexión solamente la vamos a volver a ella si nos educamos en esa dirección. Por eso es que es tan importante, tan vital en el tiempo que estamos viviendo. Calentamiento global, crisis a nivel planetaria, y adolecemos entonces de ese tipo de educación. Así es que la clave es educación. Eligio. Mire a ver, con todo el respeto que merece, ¿verdad? No sé si alguien más aquí tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta, Bianca. Dalma, gracias por tu charla y narrarnos todas estas cosas maravillosas que han hecho allá en Botijas. Quiero volver a lo que nos contaste sobre cuando... ¿Me escuchas, Bianca? Sí, yo te escucho bien. Sí. Bien. Quiero volver cuando nos estabas contando luego de María, cómo esa memoria social, ese acervo de todas esas destrezas y experiencias ayudó o generó capacidades para fortificar la resiliencia de la comunidad y trabajar en conjunto para volver a ponerse de pie. Me gustaría conocer tus impresiones de cómo has visto que esas destrezas se han puesto a trabajar ahora dentro del contexto de la pandemia, que básicamente es como otro desastre en las comunidades en las que estás trabajando y bueno, lo que has visto en las escuelas. Yo tengo una teoría y es que hay alguien a quien no le conviene que trabajemos. Así es que, y siempre hay espacios por donde se puede trabajar. Siempre hay espacio, porque el primer ingrediente para el trabajo es la voluntad. Así es que Botijas 1 se levantó después de María, porque habían unos niños que tenían unas destrezas y lograron levantar. Pero hubo una voluntad de organizarse, hubo una voluntad de pasar unos obstáculos que nos decían que nos quedáramos en las casas. Sin embargo, la finca escolar se mantuvo abierta y esos niños pudieron trabajar. Trabajaban mediodía. La escuela estaba abierta porque había un comedor que repartía comida. ¿Quiénes estaban en la fila? Los adultos. ¿Quiénes estaban en la finca trabajando? Los niños y los jóvenes. Y luego los miembros de la comunidad. ¿Ve? Pero lo primero que había era voluntad de trabajo. Yo pienso un poco que hay que alertarnos a eso. Hay que alertarnos. ¿Cuáles son los espacios que yo tengo disponibles para hacer el trabajo que hay que hacer? Que no espera más, que no nos da más prórroga para hacer. Miraflores, la comunidad de Miraflores, está trabajando en un espacio abierto
de alrededor de una cuerda. Estamos todos con nuestras mascarillas, sudamos, pasamos calor, pero estamos en un espacio completamente abierto. Tomamos todas las medidas que hay que tomar de higiene, y de protección y de distanciamiento, pero no hemos dejado de aprender y de trabajar. Y eso mismo lo hicieron los niños de Botijas 1, Pasado María, y eso mismo lo hizo Miraflores. Después que pasaron estos dos eventos, se organizaron y fueron a trabajar a la tala, a volver a recoger sus plantas, que prácticamente nada se dañó. Así que primer ingrediente, voluntad. Segundo ingrediente, reconocer que hay alguien o algunas personas, entes, organizaciones, a quienes no le conviene que hagamos el trabajo. Vamos a preguntarnos eso. Tengo otra pregunta por aquí de Facebook, de Daryl Patricia Ariza Landines. ¿Podrá ser posible generar una visita más adelante para conocer y pasar una temporada colaborando para poder replicar esas experiencias en Santiago de Chile? ¡Ajá! ¡Qué linda! Sí, claro que sí, claro que sí. Dígale que sí. Claro que sí, estamos muy abiertos a eso, sí. Sí. De hecho, estamos en conversaciones con el municipio de Orocovis, nos acaban de otorgar acuérdense que hablo en plural, nos acaban de otorgar una escuela, estamos en esa negociación, de tal manera que podamos entonces capacitar personas que hagan esta labor, o sea, que se capaciten y luego vayan a capacitar a otras en sus comunidades. Así es que un poco nos estamos multiplicando, ¿verdad? Y de los estudiantes de Botijas 1, debo decir que hay 2 estudiantes que terminaron agronomía, o es que están en el proceso de terminar, debo decir, me debo corregir. Están en el proceso de terminar agronomía y van a ser maestros también. Tengo un estudiante que está trabajando como adulto con todas las destrezas que aprendió en la finca escolar y está recibiendo un sueldo como adulto. Cantidad de estudiantes que están haciendo cosas buenas después de pasar por el proceso de aprender todas esas destrezas. Tenemos un estudiante que está haciendo su doctorado en España en educación ambiental, pasó por el proceso. Es un estudiante que es ingeniero químico ambiental, que está en Estados Unidos, que también pasó por la clase. Muchas cosas buenas pasando. Y una comunidad, 2 comunidades ya convencidas de que esto es lo que hay que hacer. 2 comunidades que nos respetan y que pues que están dispuestas a compartir lo aprendido. Bueno, no habiendo más preguntas, le queremos dar las gracias a la agrónoma Dharma Cartagena por tan importantísima presentación y esperamos que toda esta información sirva para la creación de política pública tanto en el Departamento de Educación como en el Departamento de Agricultura para fomentar este tipo de actividad. Pendientes a nuestros próximos seminarios en las próximas semanas de nuestra iniciativa Visibilidad y Conciencia en Puerto Rico de cara a las elecciones 2020, dirigidos al desarrollo de política pública, entre otros. Hasta la próxima.